Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar 8 cosas que si eres diabético debes saber. ¿Qué es la diabetes? ¿Tipo de diabetes? ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Entre otras cosas. Soy la doctora Lisandri Martes, diabetóloga y nutrióloga clínica, y estaré compartiendo contigo videos todos los miércoles y sábados. Así que te invito a que te suscribas, active las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. La diabetes es la pandemia del siglo. Alrededor de 537 millones de adultos padecen de esta condición. Dicen las estadísticas que 1 de cada 2 personas con diabetes no sabe que tiene diabetes. Vemos de forma acelerada cómo aumentan los números y que nuestra sociedad está haciendo muy poco para evitarla. Vemos mucha obesidad, vemos mucha diabetes infantil, niños con diabetes desde corta edad, y esto va a traer repercusiones al futuro de forma obligatoria. Entonces, esta es la importancia por lo cual la información acerca de diabetes es tan importante. Educar a la población es una de nuestras principales armas para poder contrarrestar esta situación que nos arropa a nivel mundial. Entonces, este es el sentido de este video y quiero que te quedes para que hablemos de algunos tips y de algunas cosas y conceptos que debes de saber para que aprendas, si eres diabético, a manejar tu enfermedad, y si no lo eres, que aprendas a prevenirla. Número 1. ¿Qué es la diabetes? ¿Es una condición o es una enfermedad? Es bien cierto que los libros hablan de la diabetes como una enfermedad crónica no transmisible. Ahora bien, nos gusta hablar de la diabetes como una condición, ya que no necesariamente porque el paciente padezca de diabetes tiene que estar sujeto a tratamientos farmacológicos, o no necesariamente porque el paciente sea diabético tenga una condición física que le impida poder ser útil en la sociedad. Entonces, nos gusta hablar de diabetes como una condición. Ahora bien, ¿qué es exactamente la diabetes? La diabetes es una condición donde hay una alteración en el procesamiento en nuestro cuerpo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Y esto va a traer como consecuencia un aumento del azúcar o de la glucemia, del azúcar en sangre o de la glucemia, que se va a traducir a múltiples complicaciones. ¿Por qué se da esta situación de un aumento del azúcar en sangre? Pues se da porque el paciente diabético tiene una disminución en la producción de la hormona insulina, que puede ser absoluta, es decir, que no produzca insulina en su totalidad, o relativa, que es decir, que puede producir algo de insulina o puede producir insulina, pero siempre va a haber un factor a nivel periférico en músculo y tejido graso que va a impedir que esta hormona trabaje y funcione de forma correcta. Y esto nos lleva al punto número 2, y es, ¿qué es la insulina? La insulina es la principal hormona anabólica. Muchos libros hablan de ella como la hormona de la vida. Esta hormona se produce en el páncreas, que es un órgano que tenemos a nivel abdominal. Entonces, esta hormona se va a producir en el páncreas con múltiples funciones, pero su principal función es regular los niveles de glucosa en sangre. Imaginemos que la insulina es una llave que abre una puerta. Entonces, la insulina se encarga de abrir la puerta que hace que la glucemia o el azúcar en sangre entre, la glucosa como tal, entre a las células para ser utilizadas como fuente de energía. Si hay un déficit de insulina en el organismo o hay resistencia del llavín de la puerta para que abra, entonces esa glucosa no va a entrar de forma correcta al organismo y se va a quedar circulando en sangre, lo que va a producir la hiperglicemia. Punto número 3. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Realmente la pregunta aquí es, ¿la diabetes siempre da síntomas? Y la respuesta es no. Muchos de los pacientes llegan a la consulta porque presentan una glicemia que fue encontrada de forma fortuita en sangre elevada.
Entonces, ya con glicemias elevadas a unos niveles de 300 miligramos sobre decilitros, 250 miligramos sobre decilitros, que automáticamente hace que se le dé el diagnóstico de diabetes. Y muchos de ellos llegan a la consulta y dicen, yo no me siento nada. Pero eso es una proporción de pacientes. Es cierto que la diabetes tiene síntomas característicos, como son mareos, visión borrosa, aumento de las ganas de ir a orinar, sobre todo en las noches, mucha sed durante el día, mucha hambre y pérdida de peso, que es uno de los síntomas característicos de pacientes con glicemias muy elevadas durante mucho tiempo. Entonces, la diabetes sí da síntomas de forma característica, que son propias de la enfermedad, pero tenemos que tener pendiente que no todo el mundo hace sintomatología y que muchos hacen síntomas cuando ya tienen mucho tiempo con los niveles de glicemia muy elevados en sangre. 4. ¿Cuáles son los tipos de diabetes? Existen actualmente dos tipos de diabetes principales, que son diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Pero también existe la diabetes en el embarazo y otros tipos de diabetes no especificados, que son diabetes por causa de una pancreatitis, por ejemplo, o por el consumo de ciertos medicamentos tipo glucocorticoides o esteroides. Puede ser por una virosis, por otras causas que no son específicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre ellas? La diabetes tipo 1 se va a caracterizar por una etiología de carácter inmunológico, es decir, por una reacción inmunológica del cuerpo frente a una agresión. El cuerpo va a autodestruir las células del páncreas y causando así la diabetes tipo 1. Es más frecuente en adolescentes, en niños y en adultos jóvenes. La diabetes tipo 2 va a tener un carácter multifactorial, es decir, que van a haber muchos factores que van a influir en la aparición de la diabetes tipo 2. Dentro de estos están la raza, el sexo, la alimentación, si la persona es sedentaria o no es sedentaria, la herencia familiar que tenga la persona, entre otros factores. En el caso de la diabetes gestacional, esta va a estar presente solamente durante las semanas de embarazo de la paciente. Y luego de que la paciente se desembaraza, pues esta se revierte en la gran mayoría de los casos y no está presente en la embarazada. Sí es cierto que la paciente embarazada que padece de diabetes gestacional tiene un riesgo mucho más elevado para padecer diabetes a 10 años. Número 5. ¿Cómo diagnosticamos diabetes? ¿Cómo sabes si tienes diabetes? Pues existen diferentes pruebas que se pueden hacer. Lo primero y la principal es la glicemia en ayunas. Pero ojo, no te equivoques. Esta es la última glicemia que se va a alterar en el paciente diabético. Entonces, lo ideal es que se haga una prueba de tolerancia oral a la glucosa donde se le dé al paciente una carga de glucosa de 75 gramos y con esta hacer glicemias en varios tiempos. Y con estos datos vamos a poder dar diagnóstico de diabetes junto con una hemoglobina glicosilada. Número 6. ¿Cómo podemos tratar la diabetes? Es cierto que el tratamiento de la diabetes tiene muchas aristas, pero las principales son dieta, ejercicio y tratamiento farmacológico. Bien es cierto que muchos pacientes diabéticos presentan unos niveles de glucemia que no se hace necesario utilizar tratamientos farmacológicos, sino que con dieta y ejercicio, o más bien dicho, cambio en el estilo de vida, el paciente puede tener excelentes resultados y mantener sus niveles de glucosa en control. Sin embargo, hay otros pacientes que necesitan otro tipo de tratamientos, como pueden ser antidiabéticos orales o pastillas, medicamentos en tabletas, insulina, otros medicamentos inyectables no insulínicos, y todo esto debe de ir junto con una alimentación saludable y con el ejercicio. En este mismo sentido, entramos al punto número 7. ¿Es necesario que un paciente diabético tenga una dieta especial? La respuesta es no. Lo más importante es que el paciente diabético coma alimentos saludables y consuma todos esos alimentos que pueden ayudarle a tener un mejor control de su glucosa, evitando azucarados, harinas y alimentos que para la población en general no son saludables. Es decir,
Que si tú eres diabético, no tienes que tener una alimentación especial. Más bien, tienes que tener una alimentación saludable como cualquier otra persona. Punto número 8. ¿Es cierto que todos los pacientes diabéticos se complican? La respuesta es no. No necesariamente por tu padecer de la enfermedad o de la condición, tienes que complicarte. Hay muchos pacientes diabéticos que duran muchos años con la enfermedad sin ningún tipo de complicación. Sin embargo, hay otros que a poco tiempo de ser diagnosticados ya están complicados. Dicen los libros que la mayoría de los pacientes cuando son diagnosticados de diabetes presentan la enfermedad desde hace 7 a 10 años anterior. Es decir, que ya cuando se hace diagnóstico, ya el paciente tiene 7 a 10 años padeciendo de glucemias alteradas. Esto nos deja pensando que son 7 a 10 años donde el paciente no tiene control y ya la hiperglicemia puede haber causado un daño. Sin embargo, hay pacientes que a pesar de todo no presentan complicaciones o, gracias a Dios, hay muchos pacientes que se les diagnostica de diabetes de forma oportuna y de forma rápida en sus inicios. Entonces, esto hace que el paciente se complique menos. Sí, hay pacientes que llegan a complicarse, como los pacientes que tienen nefropatía diabética, donde la herencia familiar o la genética va a tener un importante impacto en esta complicación o en que el paciente haga esta complicación. Pero no necesariamente por ser diabético tienes que quedar ciego, tienes que tener problemas del riñón o tienes que tener alguna otra complicación. Estos datos son fundamentales para ti que eres diabético. Si quieres cuidar de tu salud y evitar complicaciones, lo primero que tienes que hacer es estar educado en tu condición. De igual forma, si tú que me estás viendo no eres diabético, te invito a que te chequees, que vayas a tu médico de cabecera y le solicites que te haga un perfil glucémico para ver cómo están tus niveles de glicemia y que se descarte esta condición en ti. Hazlo con regularidad. Yo estaré por aquí todas las semanas dándote información importante al respecto. Así que te invito a que te quedes en mi canal, te suscribas, le des like, compartas y actives las notificaciones. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios que con gusto te voy a responder. Hasta un nuevo video y recuerda que con diabetes se vive y se vive bien.